Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que todos nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Auxiliares de la Administración del Estado. Volumen 1. Tema 9. La organización territorial del Estado, las comunidades autónomas, constitución y distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. La administración local, entidades que la integran. La provincia, el municipio y la isla. 1. La organización territorial del Estado. Uno de los problemas más complicados a los que se enfrentaron los denominados padres de la Constitución Española de 1978, sin duda fue la organización territorial del Estado. Ya el artículo 2 nos da una idea de lo difícil que fue cuando dice: la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, y la solidaridad entre todas ellas. Distingue entre nacionalidades y regiones, sin embargo el artículo 3 ya nos habla de comunidades autónomas. El Estado español ha sido calificado por el Tribunal Constitucional en numerosas sentencias como de Estado compuesto. España se divide en 3 niveles de poder territorial, que no están no ordenados jerárquicamente, sino que se relacionan en virtud de las competencias que tengan atribuidas. Estado. Comunidades autónomas. Entidades locales. La organización territorial del Estado está regulada por la Constitución en su título 8, de la Organización Territorial del Estado. Este se desarrolla en los artículos 137 a 158. El título 8 está dividido en 3 capítulos. Capítulo 1. Principios generales. Capítulo 2. De la administración local. Capítulo 3. De las comunidades autónomas. Es precisamente en el capítulo 1 del título 8, el que establece los principios básicos por los que se rige la organización territorial del Estado, serían los siguientes. El principio de autonomía. Artículo 137. El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las comunidades autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. El principio de solidaridad. Artículo 138,1. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad, consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo, entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. El principio de igualdad. Artículo 138,2. Las diferencias entre los estatutos de las distintas comunidades autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales. El artículo 139 con la misma intención sigue diciendo que 1. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. 2. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas, y la libre circulación de bienes en todo el territorio español. 2. Las comunidades autónomas. Constitución, distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. 2,1. La Constitución de las comunidades autónomas. 2.1,1. Territorios con derecho a constituirse en comunidades autónomas. Podrán acceder a su autogobierno y constituirse en comunidades autónomas de acuerdo con los artículos 143 y 144. Las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes. Los territorios insulares.
Las provincias con entidad regional histórica con arreglo a lo previsto en el título 8 y en los respectivos estatutos. Y el artículo 144 dispone que las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán, por motivos de interés nacional, autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y carezcan de entidad regional histórica. Madrid. B. Autorizar o acordar, en su caso, un estatuto de autonomía para territorios que no estén integrados en la organización provincial. Este supuesto se refiere a Ceuta y Melilla. 2.1,2. Vías de acceso a la autonomía. Los procedimientos para acceder a la autonomía que vamos a distinguir son: la vía ordinaria. Art. 143. La que siguieron las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica. Hay que distinguir entre a. Territorios sin régimen provisional de autonomía. La iniciativa del proceso autonómico corresponde a todas las diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente, y a las 2/3 partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. El artículo 144c dispone que las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán, por motivos de interés nacional, sustituir la iniciativa de las corporaciones locales. Estos requisitos deberán ser cumplidos en el plazo de 6 meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las corporaciones locales interesadas. La iniciativa, en caso de no prosperar, solamente podrá reiterarse pasados 5 años. B. Territorios con régimen provisional de autonomía. A tenor de la disposición transitoria primera de la Constitución. En los territorios dotados de un régimen provisional de autonomía, sus órganos colegiados superiores, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros, podrán sustituir la iniciativa atribuida anteriormente a las diputaciones provinciales o a los órganos interinsulares correspondientes. La vía especial o vía rápida del art. 151. Las comunidades autónomas que accedan por la vía ordinaria solo podrán, según el art. 148,2, transcurridos 5 años, y mediante la reforma de sus estatutos, las comunidades autónomas ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco establecido en el artículo 149. Sin embargo, el art. 151,1 prevé un procedimiento especial de acceso a la autonomía, en virtud del cual se podía obtener, inicialmente, un mayor nivel de autogobierno, cumpliendo con unos requisitos más gravosos que los establecidos en el procedimiento común, no siendo preciso dejar transcurrir el plazo de 5 años a que se refiere el art. 148,2 para obtener más competencias y autogobierno. Puede ser de 2 formas. Vía agravada del 151. Para territorios que en el pasado no plebiscitaron estatutos de autonomía. Cuando la iniciativa del proceso autonómico sea acordada dentro del plazo del artículo 143. 2. Además de por las diputaciones o los órganos interinsulares correspondientes, por las 3/4 partes de los municipios de cada una de las provincias afectadas que representen, al menos, la mayoría del censo electoral de cada una de ellas, y dicha iniciativa sea ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia, en los términos que establezca una ley orgánica. Esta vía es la que utilizó Andalucía. Vía privilegiada del art. 151 y disposición transitoria segunda. Los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de estatuto de autonomía, y cuenten al tiempo de promulgarse esta Constitución, con regímenes provisionales de autonomía, podrán acceder inmediatamente a la autonomía plena, cuando así lo acordaren, por mayoría absoluta, sus órganos preautonómicos colegiados superiores, comunicándolo al Gobierno. Así asumieron competencias desde un primer momento en el marco del art. 149. Por esta vía se constituyeron las actuales comunidades catalana,
vasca y gallega. Vías excepcionales. Vía del art. 144. Las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán por motivos de interés nacional autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y carezcan de entidad regional histórica siguiéndose la vía ordinaria del 143. Así se constituyó la Comunidad de Madrid. Vía del art. 144. Las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán por motivos de interés nacional autorizar o acordar, en su caso, un estatuto de autonomía para territorios que no estén integrados en la organización provincial, como Ceuta y Melilla. Vías singulares. Artículo 144 y disposición transitoria quinta. Ceuta y Melilla. Las ciudades de Ceuta y Melilla podrán constituirse en comunidades autónomas, si así lo deciden sus respectivos ayuntamientos, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros, y así lo autorizan las Cortes Generales, mediante una ley orgánica, en los términos previstos en el artículo 144. Ceuta y Melilla no usaron esta vía y se constituyeron en ciudades autónomas por la vía del artículo 144b. Vía peculiar especial de la disposición transitoria cuarta. Navarra. En el caso de Navarra, y a efectos de su incorporación al Consejo General Vasco, o al régimen autonómico vasco que le sustituya, en lugar de lo que establece el artículo 143 de la Constitución, la iniciativa corresponde al órgano foral competente, el cual adoptará su decisión por mayoría de los miembros que lo componen. Para la validez de dicha iniciativa será preciso, además, que la decisión del órgano foral competente sea ratificada por referéndum expresamente convocado al efecto, y aprobada por mayoría de los votos válidos emitidos. Si la iniciativa no prosperarse, solamente se podrá reproducir la misma en distinto período del mandato del órgano foral competente, y en todo caso, cuando haya transcurrido el plazo mínimo que establece el artículo 143. 5 años desde la primera iniciativa. Navarra se constituyó en comunidad autónoma por la vía del art. 143. Otra cuestión es la vía prevista para su incorporación en la comunidad autónoma vasca. Para terminar, señalar que el artículo 145 dispone que, en ningún caso se admitirá la federación de comunidades autónomas. Los estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos en que las comunidades autónomas podrán celebrar convenios entre sí, para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, así como el carácter y efectos de la correspondiente comunicación a las Cortes Generales. En los demás supuestos, los acuerdos de cooperación entre las comunidades autónomas necesitarán la autorización de las Cortes Generales. 2.1,3. Los estatutos de autonomía. Significado y contenido mínimo de los estatutos. Según el artículo 147, los estatutos serán la norma institucional básica de cada comunidad autónoma, y el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico. El artículo 81 de la CE dispone que son leyes orgánicas las que aprueben los estatutos de autonomía. Por tanto, son como una constitución de cada comunidad autónoma, pero al ser una ley orgánica jerárquicamente está subordinada a la Constitución española. Los estatutos de autonomía deberán contener a. La denominación de la comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica. B. La delimitación de su territorio. C. La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias. D. Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución, y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas. La reforma de los estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos, y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica. 2.1.3.1. Procedimientos de aprobación de los estatutos. Existen dos procedimientos distintos de aprobación de los estatutos de autonomía, requisito imprescindible para que la autonomía sea completa. Ambos procedimientos son
Procedimiento de elaboración de los estatutos en la vía común. El común ordinario, previsto en el artículo 146, a cuyo tenor, el proyecto de estatuto será elaborado por una asamblea compuesta por los miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas, y por los diputados y senadores elegidos en ellas, y será elevado a las Cortes Generales para su tramitación como ley. Que según el art. 81.1 deberá ser ley orgánica. Procedimiento de elaboración de los estatutos de la vía especial. El especial, que diseña el artículo 151,2 y es el siguiente. El Gobierno convocará a todos los diputados y senadores elegidos en las circunscripciones comprendidas en el ámbito territorial que pretenda acceder al autogobierno, para que se constituyan en asamblea, a los solos efectos de elaborar el correspondiente proyecto de estatuto de autonomía, mediante el acuerdo con la mayoría absoluta de sus miembros. Aprobado el proyecto de estatuto por la Asamblea de Parlamentarios, se remitirá a la Comisión Constitucional del Congreso, la cual, dentro del plazo de 2 meses, la examinará con el concurso y asistencia de una delegación de la Asamblea proponente, para determinar de común acuerdo su formulación definitiva. Si se alcanzase dicho acuerdo, el texto resultante será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado estatuto. Si el proyecto de estatuto es aprobado en cada provincia por mayoría de los votos válidamente emitidos, será elevado a las Cortes Generales. Los plenos de ambas cámaras decidirán sobre el texto mediante un voto de ratificación. Aprobado el estatuto, el Rey lo sancionará y lo promulgará como ley. De no alcanzarse el acuerdo, el proyecto de estatuto será tramitado como proyecto de ley ante las Cortes Generales. El texto aprobado por estas será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado estatuto. En caso de ser aprobado por la mayoría de los votos válidamente emitidos en cada provincia, procederá su promulgación en los términos del párrafo anterior. La principal diferencia de uno y otro procedimiento se encuentra en que el procedimiento del artículo 146 obliga a esperar 5 años a las comunidades autónomas para aumentar las competencias traspasando los límites del artículo 148, mientras que las comunidades autónomas que se basaron en el procedimiento del artículo 151,2 permite que puedan asumir desde el primer momento todos los poderes y competencias que se permiten por la combinación de los artículos 148 y 149. 2.1,4. Instituciones de autogobierno. Uno de los contenidos más importantes de los estatutos de autonomías es, precisamente, la regulación de las instituciones de autogobierno de la comunidad autónoma, art. 147,2 CCE. Sin embargo, la Constitución en su artículo 152 solo establece un esquema institucional básico para los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas que se constituyeron por la vía rápida. El artículo 152 dice así: 1. En los estatutos aprobados por el procedimiento a que se refiere el artículo anterior, los que acceden por la vía rápida, la organización institucional autonómica se basará en una asamblea legislativa, elegida por sufragio universal, con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure además la representación de las diversas zonas del territorio. Dicha asamblea está constituida por una única cámara. Recibe diversas denominaciones en los distintos estatutos: Parlamento, Junta, Cortes o Asamblea, entre otras. La duración de la legislatura en todos los casos es de 4 años. Sus funciones son semejantes a las realizadas por las Cortes Generales. Función legislativa. Ejerce la iniciativa legislativa y le corresponde la tramitación y, en su caso, aprobación de las leyes autonómicas. Función de control del Consejo de Gobierno, a través de distintos mecanismos como la investidura del presidente, la moción de censura y la cuestión de confianza. Función presupuestaria. Aprueba los presupuestos de la CCAA. Otras funciones. Podrá remitir al Congreso una proposición de ley,
delegando ante dicha Cámara un máximo de 3 miembros encargados de su defensa. Interponer recursos de inconstitucionalidad, elegir a los senadores autonómicos, a los miembros de los tribunales de cuentas autonómicos, etc. Un Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas, y un presidente, elegido por la Asamblea, de entre sus miembros, y nombrado por el Rey, al que corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, la suprema representación de la respectiva comunidad y la ordinaria del Estado en aquella. El presidente y los miembros del Consejo de Gobierno serán políticamente responsables ante la Asamblea. Se compone del presidente y los consejeros. En algunos estatutos se prevén también la figura del vicepresidente. Sus funciones son semejantes a las del Gobierno de la Nación. Dirige la política y administración de la CCAA, y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria, de desarrollo de las leyes autonómicas. Aprueba proyectos de ley y elabora los prepuestos de la CCAA. Asimismo, algunos estatutos prevén la posibilidad de que los respectivos ejecutivos dicten decretos legislativos, en virtud de delegación acordada por la Asamblea Legislativa. En relación con los decretos leyes, la generalidad de los estatutos de autonomía no ha recogido esta posibilidad. También puede interponer el recurso de inconstitucionalidad. Recibe distintas denominaciones, tales como Gobierno, Consejo Ejecutivo, Junta, Diputación General, Diputación Regional y Diputación Foral. Un presidente, elegido por la Asamblea de entre sus miembros, y nombrado por el Rey, al que corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, la suprema representación de la respectiva comunidad y la ordinaria del Estado en aquella. El presidente y los miembros del Consejo de Gobierno serán políticamente responsables ante la Asamblea. Además, también le corresponde el nombramiento y separación de los miembros del Consejo de Gobierno, disolver la Asamblea Legislativa, en aquellos casos en que así lo recoja el Estatuto de Autonomía, y plantear la cuestión de confianza. Un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la comunidad autónoma. En los estatutos de las comunidades autónomas, podrán establecerse los supuestos y las formas de participación de aquellas en la organización de las demarcaciones judiciales del territorio. Todo ello de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y dentro de la unidad e independencia de éste. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, a diferencia de lo que sucede con los poderes legislativo y ejecutivo, las CCAA no disponen de un poder judicial propio, dado que los tribunales superiores de justicia se integran dentro de la organización judicial estatal. En efecto, la Constitución en su artículo 149.1,5 establece que el Estado tiene competencia exclusiva sobre la administración de justicia. A este respecto, el Tribunal Constitucional en sentencias 56 y 62/90 ha declarado que hay que distinguir entre lo que es la administración de justicia en sentido estricto, que consistente en la función jurisdiccional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, que es competencia exclusiva del Estado, y lo que es la administración de la administración de justicia, que comprende los medios materiales y personales necesarios para el funcionamiento administración de justicia, que sí puede ser asumida por las CCAA a través de sus respectivos estatutos. La Constitución no dice más, limitándose a especificar que los estatutos de autonomía deberán contener la denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias. Artículo 147. Por tanto, las comunidades que han accedido por la vía normal, o las que han accedido por la vía excepcional, en la práctica lo que han hecho es copiar el esquema organizativo de las comunidades autónomas de régimen especial. Por tanto, señalar que esta organización básica de las instituciones autonómicas, prevista para las CCAA de vía rápida, ha sido asumida por la totalidad de CCAA a través de sus estatutos de autonomía. La principal característica de esta organización institucional autonómica es su similitud con el modelo estatal. Se adopta, por lo tanto, un modelo parlamentario, en el corresponde a la Asamblea elegir de entre sus miembros al presidente, que debe contar con su confianza para seguir en el cargo. El presidente,
a su vez designa y cesa libremente a los demás miembros del Consejo de Gobierno. Todos los miembros del Consejo de Gobierno son políticamente responsables ante la Asamblea que ejerce el control sobre la actividad ejecutiva. 2,2. Distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. La Constitución española se limita en sus artículos 148 y 149 a establecer un listado sobre las competencias que pueden asumir los estatutos de autonomía y las que son exclusivas del Estado, los cuales son reproducidos a continuación por su importancia en la preparación de este tema. Artículo 148. 1. Las comunidades autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias. 2. Organización de sus instituciones de autogobierno. 3. Las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio y, en general, las funciones que correspondan a la administración del Estado sobre las corporaciones locales y cuya transferencia autorice la legislación sobre régimen local. 4. Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. 5. Las obras públicas de interés de la comunidad autónoma en su propio territorio. 6. Los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la comunidad autónoma, y, en los mismos términos, el transporte desarrollado por estos medios o por cable. 7. Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos, y en general los que no desarrollen actividades comerciales. 8. La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía. 9. Los montes y aprovechamientos forestales. 10. La gestión en materia de protección del medio ambiente. 11. Los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés de la comunidad autónoma. Las aguas minerales y termales. 12. La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial. 13. Ferias interiores. 14. El fomento del desarrollo económico de la comunidad autónoma dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional. 15. La artesanía. 16. Museos, bibliotecas y conservatorios de música de interés para la comunidad autónoma. 17. Patrimonio monumental de interés de la comunidad autónoma. 18. El fomento de la cultura, de la investigación y, en su caso, de la enseñanza de la lengua de la comunidad autónoma. 19. Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial. 20. Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio. 21. Asistencia social. 22. Sanidad e higiene. 23. La vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones. La coordinación y demás facultades en relación con las policías locales, en los términos que establezca una ley orgánica. Transcurridos 5 años, y mediante la reforma de sus estatutos, las comunidades autónomas podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco establecido en el artículo 149. Artículo 149. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias. 1. La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. 2. Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. 3. Relaciones internacionales. 4. Defensa y fuerzas armadas. 5. Administración de justicia. 6. Legislación mercantil, penal y penitenciaria. Legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las comunidades autónomas. 7. Legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las comunidades autónomas. 8. Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las comunidades autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles, relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales,
normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del derecho, con respeto, en este último caso, a las normas de derecho foral o especial. 9. Legislación sobre propiedad intelectual e industrial. 10. Régimen aduanero y arancelario. Comercio exterior. 11. Sistema monetario. Divisas, cambio y convertibilidad. Bases de la ordenación de crédito, banca y seguros. 12. Legislación sobre pesas y medidas, determinación de la hora oficial. 13. Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. 14. Hacienda general y deuda del Estado. 15. Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica. 16. Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad. Legislación sobre productos farmacéuticos. 17. Legislación básica y régimen económico de la seguridad social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las comunidades autónomas. 18. Las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y del régimen estatutario de los funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas, el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las comunidades autónomas, legislación sobre expropiación forzosa, legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las administraciones públicas. 19. Pesca marítima sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del sector se atribuyan a las comunidades autónomas. 20. Marina mercante y abanderamiento de buques, iluminación de costas y señales marítimas, puertos de interés general, aeropuertos de interés general, control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico y matriculación de aeronaves. 21. Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una comunidad autónoma. Régimen general de comunicaciones, tráfico y circulación de vehículos a motor, correos y telecomunicaciones, cables aéreos, submarinos y radiocomunicación. 22. La legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una comunidad autónoma, y la autorización de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito territorial. 23. Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las comunidades autónomas de establecer normas adicionales de protección. La legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias. 24. Obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una comunidad autónoma. 25. Bases del régimen minero y energético. 26. Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos. 27. Normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y en general de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las comunidades autónomas. 28. Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación. Museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las comunidades autónomas. 29. Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las comunidades autónomas, en la forma que se establezca en los respectivos estatutos, en el marco de lo que disponga una ley orgánica. 30. Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales, y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia. 31. Estadística para fines estatales. 32. Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum. Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las comunidades autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial, y facilitará la comunicación cultural entre las comunidades autónomas, de acuerdo con ellas. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las comunidades autónomas,
en virtud de sus respectivos estatutos. La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los estatutos de autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán en caso de conflicto sobre las de las comunidades autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las comunidades autónomas. En relación al artículo 150, el contenido de los 3 apartados de este precepto constitucional no es homogéneo. Los 2 primeros prevén sendas posibilidades de atribución de competencias a las comunidades autónomas al margen de sus estatutos de autonomía, ya sea por medio de leyes marco, ya sea por medio de leyes orgánicas de transferencia o delegación, mientras que el tercero permite al Estado incidir en el ejercicio por las comunidades autónomas de sus competencias propias a través de leyes de armonización. Leyes marco. Las Cortes Generales, en materia de competencia estatal, podrán atribuir a todas o a alguna de las comunidades autónomas la facultad de dictar para sí mismas normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. Sin perjuicio de la competencia de los tribunales, en cada ley marco se establecerá la modalidad del control de las Cortes Generales sobre estas normas legislativas de las comunidades autónomas. Leyes de transferencia y delegación. El Estado podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado. Leyes de armonización. El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las comunidades autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad. 2,3. Control de las comunidades autónomas. El artículo 153 señala que el control de la actividad de los órganos de las comunidades autónomas se ejercerá: a. por el Tribunal Constitucional, el relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley; b. por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, el del ejercicio de funciones delegadas a que se refiere el apartado 2 del artículo 150. C. por la jurisdicción contenciosos administrativa, el de la Administración Autónoma y sus normas reglamentarias. D. por el Tribunal de Cuentas, el económico y presupuestario. También el artículo 154 dispone que un delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la administración del Estado en el territorio de la comunidad autónoma y la coordinará, cuando proceda, con la administración propia de la comunidad. Por su parte, el artículo 155. 1. Si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. 2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas. 2,4. Financiación de las comunidades autónomas. El artículo 156 dispone que las comunidades autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias, con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles. Las comunidades autónomas podrán actuar como delegados o colaboradores del Estado para la recaudación, la gestión y la liquidación de los recursos tributarios de aquel, de acuerdo con las leyes y los estatutos. Así, el artículo 157 establece que los recursos de las comunidades autónomas estarán constituidos por: a. impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado,
Recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado. B. Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales. C. Transferencias de un fondo de compensación interterritorial y otras asignaciones con cargo a los presupuestos generales del Estado. D. Rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho privado. E. El producto de las operaciones de crédito. Las comunidades autónomas no podrán en ningún caso adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio o que supongan obstáculo para la libre circulación de mercancías o servicios. Mediante ley orgánica, podrá regularse el ejercicio de las competencias financieras enumeradas en el precedente apartado 1, las normas para resolver los conflictos que pudieran surgir y las posibles formas de colaboración financiera entre las comunidades autónomas y el Estado. En relación a los presupuestos generales del Estado, el artículo 158 dice que podrá establecerse una asignación a las comunidades autónomas en función del volumen de los servicios y actividades estatales que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español. Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un fondo de compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las comunidades autónomas y provincias, en su caso. 3. La administración local, entidades que la integran. La provincia, el municipio y la isla. 3,1. Principios constitucionales. La administración local se regula constitucionalmente en el capítulo 2 de la Administración local, título 8, la organización territorial del Estado, y en concreto en los artículos 140, 141 y 142. Ya en el artículo 137, la Constitución reconoce la autonomía a municipios y provincias cuando dice que el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las comunidades autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus intereses. Como antes se ha dicho, el capítulo 2, título 8 de la Constitución española, de manera más específica, trata de la administración local, y su contenido es siguiente. El municipio. Artículo 140. La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos ayuntamientos, integrados por los alcaldes y los concejales. Los concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo, secreto o en la forma establecida por la ley. Los alcaldes serán elegidos por los concejales o por los vecinos. La ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto. La provincia. Artículo 141. La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica. El gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a diputaciones u otras corporaciones de carácter representativo. Otras agrupaciones diferentes. Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia. El ejemplo más común es la comarca. Las islas. En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de cabildos o consejos. Haciendas locales. A las haciendas locales dedica la Constitución española el artículo 142, que establece lo siguiente. Las haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las corporaciones respectivas, y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las comunidades autónomas. De todo lo expuesto anteriormente, se extraen como los principios fundamentales del régimen local. A. Autonomía de las corporaciones locales en la gestión de sus intereses.
B. El carácter democrático y representativo de sus órganos de gobierno. C. La suficiencia de las haciendas locales. Además de lo señalado anteriormente en la Constitución española, existen otros artículos que son aplicables a todas las administraciones públicas y como tales, también a la administración local. Ponemos como ejemplo los artículos 103 y 106 de la CEE, entre otros cuando disponen. Artículo 103. La administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Los órganos de la administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. Por su parte, el artículo 106 establece: los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican. Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. 3,2. Concepto y características de las entidades locales. Los entes locales son sujetos de derecho territoriales, por tanto no órganos, que tienen personalidad jurídica de obrar para el cumplimiento de sus fines. Entrena Cuesta define la administración local como aquel sector de la administración pública integrado por entes públicos menores de carácter territorial. De la definición dada, podemos señalar que la administración local tiene las siguientes características. La administración local, como toda administración pública, está investida de prerrogativas y potestades, aunque al ser entes públicos menores, no les corresponde con carácter originario sino derivado, es decir, los entes locales existen porque el Estado los crea o reconoce. La administración local está integrada principalmente por entes territoriales, cuyo ámbito de actuación se limita a una parte del territorio nacional. El territorio constituye un elemento esencial en ellos. A diferencia del Estado, y de la administración autonómica que está integrada no por entes sino por órganos. Gozan de autonomía para la gestión de sus propios intereses. 3,3. Entidades locales existentes. El art. 3 de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, LRBRL, redactado por el número 2 del artículo 1 de la Ley 27/2013, 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local, distingue entre entidades locales territoriales y otras entidades locales, cuando establece: 1. Son entidades locales territoriales. A. El municipio. B. La provincia. C. La isla en los archipiélagos Balear y Canario. 2. Gozan asimismo de la condición de entidades locales. A. Las comarcas u otras entidades que agrupen varios municipios, instituidas por las comunidades autónomas de conformidad con esta ley y los correspondientes estatutos de autonomía. B. Las áreas metropolitanas. C. Las mancomunidades de municipios. Entidades locales territoriales. El municipio. Según el artículo 1,1 de la LBRL, son entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades. Además, el artículo 11 de LRBRL le confiere personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. La provincia. Definida por el artículo 31 LRBRL como una entidad local determinada por la agrupación de municipios, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. El artículo 1,2
le reconoce autonomía para la gestión de sus intereses, y el artículo 141 CE le reconoce el carácter de división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. La isla en los archipiélagos Balear y Canario. Al igual que en los casos anteriores, el artículo 1,2 les reconoce autonomía para la gestión de sus intereses. Y según el artículo 41 están gobernadas, administradas y representadas por los cabildos y consejos insulares. En el archipiélago Balear y Canario, la isla se configura como entidad local territorial. Sus órganos de gobierno son el presidente y el cabildo, Canarias, o el Consejo Insular, Baleares. En el archipiélago Balear la provincia ha desaparecido como entidad local, y sus competencias no han sido integradas en la comunidad autónoma, sino en los consejos insulares. Por el contrario, en el archipiélago canario, subsisten las dos provincias de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, cada una con su mancomunidad provincial interinsular, pero las provincias canarias no tienen diputación, sino un órgano colegiado de representación indirecta de los cabildos, como representación y expresión de los intereses provinciales. Otras entidades locales, de existencia opcional. A las comarcas u otras entidades que agrupen varios municipios, instituidas por las comunidades autónomas, mediante ley de su Asamblea Legislativa, de conformidad con esta ley y los correspondientes estatutos de autonomía. Las comunidades autónomas, de acuerdo con lo dispuesto en sus respectivos estatutos, podrán crear en su territorio comarcas u otras entidades que agrupen varios municipios, cuyas características determinen intereses comunes precisados de una gestión propia o demanden la prestación de servicios de dicho ámbito. La iniciativa para la creación de una comarca podrá partir de los propios municipios interesados. B. Las áreas metropolitanas. Definidas en el artículo 43,2 LRBRL como entidades locales, integradas por municipios de grandes aglomeraciones urbanas, entre cuyos núcleos de población existan vinculaciones económicas y sociales que hagan necesaria la planificación conjunta y la coordinación de determinados servicios y obras. Su creación se efectúa por ley de la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma. C. Las mancomunidades de municipios. El artículo 44 primero establece que se crean para la ejecución común de obras y servicios de su competencia. Se crean por acuerdo de los propios municipios que se mancomunan. Modificaciones de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre. El número 2 del artículo 3 de la LBRL, redactado por el número 2 del artículo 1 de la Ley 27/2013, 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local, ha sufrido una importante modificación. Como podemos observar, las entidades de ámbito inferior pierden así la condición de entidades locales, pasando a ser órganos descentralizados de los municipios. Así la LRSAL introduce un art. El 24 bis en la LRBRL que dispone lo siguiente. 1. Las leyes de las comunidades autónomas sobre régimen local regularán los entes de ámbito territorial inferior al municipio, que carecerán de personalidad jurídica, como forma de organización desconcentrada del mismo para la administración de núcleos de población separados, bajo su denominación tradicional de caseríos, parroquias, aldeas, barrios, anteiglesias, concejos, pedanías, lugares anejos y otros análogos, o aquella que establezcan las leyes. 2. La iniciativa corresponderá indistintamente a la población interesada o al ayuntamiento correspondiente. Este último debe ser oído en todo caso. 3. Solo podrán crearse este tipo de entes si resulta una opción más eficiente para la administración desconcentrada de núcleos de población separados de acuerdo con los principios previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 3,4. La provincia. 3,4,1. Elementos. Como para cualquier ente territorial, los elementos constitutivos de la provincia son 3. A. Población. Sobre la que la legislación de régimen local no dispone nada,
a diferencia del tratamiento expreso que dan a la del municipio. La razón es que en la provincia, población no puede ser otra que la comprensiva precisamente de los municipios que la integran. B. Territorio. Sobre el que cabe argumentar lo mismo que respecto a la población, en cuanto está conformado por el territorio de los municipios que comprende. Sobre este elemento provincial, ya se ha señalado la alusión que al respecto efectúa el art. 141 CE, en cuanto división territorial o la que realiza el art. 137 CE, señalando el Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y las comunidades autónomas que se constituyan. En este supuesto sí cabe señalar que a diferencia del municipio, solo por ley orgánica, pueden alterarse los límites provinciales. C. Organización. Elemento al que se dedica el epígrafe siguiente. 3.4.2. Organización provincial. Empezando por la Constitución española, como hemos visto anteriormente, el artículo 141.2 establece que el gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a diputaciones u otras corporaciones de carácter representativo. Por tanto, el órgano típico de la administración local en la provincia es la Diputación Provincial. Al respecto, el artículo 55 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, ROFRJEL, dice: la Diputación es el órgano de gobierno y administración de la provincia, como entidad local, con carácter de corporación de derecho público. La organización provincial viene regulada en el título 3, capítulo 1, art. del 31 al 35, de la Ley de Bases de Régimen Local. El artículo 31 ya se expuso anteriormente, por lo que empezamos con lo establecido en el artículo 32, redactado por el apartado 1 del artículo 1 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local. La organización provincial responde a las siguientes reglas. 1. El presidente, los vicepresidentes, la Junta de Gobierno y el Pleno existen en todas las diputaciones. 2. Asimismo, existirán en todas las diputaciones órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como el seguimiento de la gestión del presidente, la Junta de Gobierno y los diputados que ostenten delegaciones, siempre que la respectiva legislación autonómica no prevea una forma organizativa distinta en este ámbito y sin perjuicio de las competencias de control que corresponden al Pleno. Todos los grupos políticos integrantes de la corporación tendrán derecho a participar en dichos órganos, mediante la presencia de diputados pertenecientes a los mismos, en proporción al número de diputados que tengan en el Pleno. 3. El resto de los órganos complementarios de los anteriores se establece y regula por las propias diputaciones. No obstante, las leyes de las comunidades autónomas sobre régimen local podrán establecer una organización provincial complementaria de la prevista en este texto legal. En relación con los órganos complementarios que establece el punto 3 del art. 32, el ROFRJEL en su art. 119 señala: son órganos complementarios de las entidades locales territoriales. En todas ellas. A. Los concejales y diputados delegados. B. Las comisiones informativas. C. La Comisión Especial de Cuentas. D. Los consejos sectoriales. E. Los órganos desconcentrados y descentralizados para la gestión de servicios. A continuación, pasamos a estudiar estos órganos necesarios y complementarios de la provincia, de manera más detallada. Presidente de la Diputación. Elección. La elección y destitución del presidente de la Diputación se rige por lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio, del régimen electoral general, LOREC en lo sucesivo, sin perjuicio de la aplicación de las normas relativas al régimen de sesiones plenarias de la Diputación. Quien resulte proclamado presidente, tomará posesión ante el Pleno de la Corporación,
de acuerdo con la forma general establecida para la toma de posesión de los cargos públicos. La Diputación Provincial se reúne en sesión constitutiva presidida por una mesa de edad, integrada por los diputados de mayor y menor edad presentes en el acto, y actuando como secretario el que lo sea de la corporación, para elegir al presidente de entre sus miembros. Para la elección de presidente, el candidato debe obtener mayoría absoluta en la primera votación y simple en la segunda. Causas de cese. El mandato del presidente es de 4 años, sin embargo podrá ser destituido de su cargo mediante una moción de censura. Al respecto, el artículo 197 de la LOREC establece: el presidente de la Diputación puede ser destituido mediante moción de censura, cuya presentación, tramitación y votación se regirá por las siguientes normas. A. La moción de censura deberá ser propuesta, al menos por la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación, y habrá de incluir un candidato a la presidencia, pudiendo serlo cualquier diputado provincial cuya aceptación expresa conste en el escrito de proposición de la moción. En el caso de que alguno de los proponentes de la moción de censura formara o haya formado parte del grupo político municipal al que pertenece el presidente cuya censura se propone, la mayoría exigida en el párrafo anterior se verá incrementada en el mismo número de diputados que se encuentren en tales circunstancias. Este mismo supuesto será de aplicación cuando alguno de los diputados provinciales proponentes de la moción haya dejado de pertenecer, por cualquier causa, al grupo político municipal al que se adscribió al inicio de su mandato. B. El escrito en el que se proponga la moción de censura deberá incluir las firmas debidamente autenticadas por notario o por el secretario general de la corporación y deberá presentarse ante éste por cualquiera de sus firmantes. El secretario general comprobará que la moción de censura reúne los requisitos exigidos en este artículo y extenderá en el mismo acto la correspondiente diligencia acreditativa. C. El documento así diligenciado se presentará en el Registro General de la Corporación por cualquiera de los firmantes de la moción, quedando el Pleno automáticamente convocado para las 12 horas del 10º día hábil siguiente al de su registro. El secretario de la corporación deberá remitir notificación indicativa de tal circunstancia a todos los miembros de la misma, en el plazo máximo de 1 día, a contar desde la presentación del documento en el registro, a los efectos de su asistencia a la sesión, especificando la fecha y hora de la misma. D. El Pleno será presidido por una mesa de edad, integrada por los diputados provinciales de mayor y menor edad de los presentes, excluidos el presidente y el candidato a la presidencia, actuando como secretario el que lo sea de la corporación, quien acreditará tal circunstancia. La mesa se limitará a dar lectura a la moción de censura, constatando para poder seguir con su tramitación que en ese mismo momento se mantienen los requisitos exigidos en los 3 párrafos del apartado A, dando la palabra, en su caso, durante un breve tiempo, si estuvieren presentes, al candidato a la presidencia, al presidente y a los portavoces de los grupos políticos, y a someter a votación la moción de censura. Ningún diputado provincial puede firmar durante su mandato más de una moción de censura. A dichos efectos, no se tomarán en consideración aquellas mociones que no hubiesen sido tramitadas por no reunir los requisitos previstos en la letra B del apartado 1 de este artículo. La dimisión sobrevenida del presidente no suspenderá la tramitación y votación de la moción de censura. El presidente, en el ejercicio de sus competencias, está obligado a impedir cualquier acto que perturbe, obstaculice o impida el derecho de los miembros de la corporación a asistir a la sesión plenaria en que se vote la moción de censura y a ejercer su derecho al voto en la misma. En especial, no son de aplicación a la moción de censura las causas de abstención y recusación previstas en la legislación de procedimiento administrativo. Además, el artículo 197 bis de la LOREC, en cuanto al planteamiento de una cuestión de confianza, señala: el presidente podrá plantear al Pleno una cuestión de confianza, vinculada a la aprobación o modificación de cualquiera de los siguientes asuntos. A. Los presupuestos anuales. B. El reglamento orgánico. C. Las ordenanzas fiscales.
D. La aprobación que ponga fin a la tramitación de los instrumentos de planeamiento general de ámbito municipal. La presentación de la cuestión de confianza vinculada al acuerdo sobre alguno de los asuntos señalados en el número anterior figurará expresamente en el correspondiente punto del orden del día del Pleno, requiriéndose para la adopción de dichos acuerdos el quórum de votación exigido en la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, para cada uno de ellos. La votación se efectuará, en todo caso, mediante el sistema nominal de llamamiento público. Para la presentación de la cuestión de confianza, será requisito previo que el acuerdo correspondiente haya sido debatido en el Pleno, y que éste no hubiera obtenido la mayoría necesaria para su aprobación. En el caso de que la cuestión de confianza no obtuviera el número necesario de votos favorables para la aprobación del acuerdo, el presidente cesará automáticamente, quedando en funciones hasta la toma de posesión de quien hubiere de sucederle en el cargo. La elección del nuevo presidente se realizará en sesión plenaria convocada automáticamente para las 12 horas del 10º día hábil siguiente al de la votación del acuerdo al que se vinculase la cuestión de confianza. La previsión contenida en el número anterior no será aplicable cuando la cuestión de confianza se vincule a la aprobación o modificación de los presupuestos anuales. En este caso se entenderá otorgada la confianza y aprobado el proyecto si en el plazo de un mes desde que se votara el rechazo de la cuestión de confianza, no se presenta una moción de censura con candidato alternativo a presidente, o si ésta no prospera. A estos efectos, no rige la limitación establecida en el apartado 2 del artículo anterior. Cada presidente no podrá plantear más de una cuestión de confianza en cada año, contado desde el inicio de su mandato, ni más de 2 durante la duración total del mismo. No se podrá plantear una cuestión de confianza en el último año de mandato de cada corporación. No se podrá plantear una cuestión de confianza desde la presentación de una moción de censura hasta la votación de esta última. Los diputados provinciales que votasen a favor de la aprobación de un asunto al que se hubiese vinculado una cuestión de confianza, no podrán firmar una moción de censura contra el presidente que lo hubiese planteado hasta que transcurra un plazo de 6 meses, contado a partir de la fecha de votación del mismo. Asimismo, durante el indicado plazo, tampoco dichos diputados provinciales podrán emitir un voto contrario al asunto al que se hubiese vinculado la cuestión de confianza, siempre que sea sometido a votación en los mismos términos que en tal ocasión. Caso de emitir dicho voto contrario, este será considerado nulo. En caso de fallecimiento o incapacidad, renuncia o pérdida de la condición de concejal de un diputado provincial, su vacante se cubrirá ocupando su puesto uno de los suplentes elegidos en el partido judicial correspondiente, conforme al orden establecido entre ellos. Sin embargo, hay que señalar que el presidente podrá renunciar a su cargo sin perder por ello su condición de diputado. La renuncia deberá hacerse efectiva por escrito ante el Pleno de la Diputación, que deberá adoptar acuerdo de conocimiento dentro de los 10 días siguientes. Funciones. El artículo 34 de la Ley de Bases de Régimen Local establece que corresponde en todo caso al presidente de la Diputación. A. Dirigir el gobierno y la administración de la provincia. B. Representar a la Diputación. C. Convocar y presidir las sesiones del Pleno, salvo los supuestos previstos en la presente ley y en la legislación electoral general, de la Junta de Gobierno y cualquier otro órgano de la Diputación, y decidir los empates con voto de calidad. D. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras cuya titularidad o ejercicio corresponde a la Diputación Provincial. E. Asegurar la gestión de los servicios propios de la comunidad autónoma cuya gestión ordinaria esté encomendada a la Diputación. F. El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado. Disponer gastos dentro de los límites de su competencia. Concertar operaciones de crédito, con exclusión de las contempladas en el artículo 158,5 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales, siempre que aquellas estén previstas en el presupuesto
y su importe acumulado dentro de cada ejercicio económico no supere el 10% de sus recursos ordinarios, salvo las de tesorería, que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento no supere el 15% de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, ordenar pagos y rendir cuentas, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. La referencia al 158,5 se refiere a los créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Hay que entenderla hecha al 177,5 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. G. Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno. Aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo y distribuir las retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas. H. Desempeñar la jefatura superior de todo el personal y acordar su nombramiento y sanciones, incluida la separación del servicio de los funcionarios de la corporación y el despido del personal laboral, dando cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre. Esta atribución se entenderá sin perjuicio de lo previsto en el artículo 99,1 y 3 de esta ley. Y el ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Diputación en las materias de su competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y, en caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno, en este último supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación. J. La iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad en materia de la competencia del presidente. K. G. Letra K. Del número 1 del artículo 34 derogada por la Ley de Contratos del Sector Público. L. La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para su contratación o concesión y estén previstos en el presupuesto. M. Letra M. Del número 1 del artículo 34 derogada por la Ley de Contratos del Sector Público. N. Ordenar la publicación y ejecución y hacer cumplir los acuerdos de la Diputación. Ñ. Las demás que expresamente les atribuyan las leyes. O. El ejercicio de aquellas otras atribuciones que la legislación del Estado o de las comunidades autónomas asigne a la Diputación, y no estén expresamente atribuidas a otros órganos. El presidente puede delegar el ejercicio de sus atribuciones, salvo la de convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno, decidir los empates con el voto de calidad, concertar operaciones de crédito, la jefatura superior de todo el personal, la separación del servicio de funcionarios y el despido del personal laboral, y las enunciadas en los párrafos A, I y J del número anterior. Corresponde asimismo al presidente el nombramiento de los vicepresidentes. Los vicepresidentes. Según los artículos 55,4 LRBRL y el artículo 66 ROFRJEL, los vicepresidentes sustituyen por el orden de su nombramiento y en los casos de vacante, ausencia o enfermedad al presidente, siendo libremente designados por éste entre los miembros de la Junta de Gobierno. Los nombramientos y los ceses se harán mediante resolución del presidente, de la que dará cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre, notificándose además, personalmente a los designados y se publicarán en el Boletín Oficial de Provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente al de la firma de la resolución por el presidente, si en ella no se dispone otra cosa. La condición de vicepresidente se pierde, además de por el cese, por renuncia expresa manifestada por escrito y por pérdida de la condición de miembro de la Junta de Gobierno. Competencias. Corresponde a los vicepresidentes, en cuanto tales, sustituir en la totalidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento, al presidente, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus atribuciones, así como desempeñar las funciones del presidente en los supuestos de vacante en la presidencia, hasta que tome posesión el nuevo presidente. Cuando durante la celebración de una sesión hubiere de abstenerse de intervenir el presidente en relación a algún punto concreto de la misma, conforme a lo previsto en el artículo 76 LBRL,
incompatibilidad, le sustituirá automáticamente en la presidencia de la misma el vicepresidente a quien corresponda. En los supuestos de sustitución del presidente por razones de ausencia o enfermedad, el vicepresidente que asuma sus funciones no podrá revocar las delegaciones que hubiera otorgado el primero. La Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno está regulada en los art. 35 LRBRL y 72 ROFRJL que establecen al respecto que 1. La Junta de Gobierno se integra por el presidente y un número de diputados no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquel, dando cuenta al Pleno. 2. Corresponde a la Junta de Gobierno. A. La asistencia al presidente en el ejercicio de sus atribuciones. B. Las atribuciones que el presidente le delegue o le atribuyan las leyes. 3. El presidente puede delegar el ejercicio de determinadas atribuciones en los miembros de la Junta de Gobierno, sin perjuicio de las delegaciones especiales que para cometidos específicos pueda realizar a favor de cualesquiera diputados, aunque no perteneciera a la Junta de Gobierno. El presidente puede cesar libremente, en todo momento a cualesquiera miembros de la Junta de Gobierno. El Pleno. Composición. En cuanto a la composición del Pleno de la Diputación Provincial, los artículos 33 y 69 del ROFRJEL establecen que el Pleno de la Diputación está constituido por el presidente y todos los diputados. El artículo 204 de la LOREC establece que el número de diputados correspondiente a cada diputación provincial se determina, según el número de residentes de cada provincia, conforme al siguiente baremo. Hasta 500.000 residentes 25 diputados. De 500.001 a 1.027 diputados. De 1.001 a 3.500.000 31 diputados. De 3.500.001 en adelante 51 diputados. Distribución territorial. Las juntas electorales provinciales reparten, proporcionalmente y atendiendo al número de residentes, los puestos correspondientes a cada partido judicial, en el 10º día posterior a la convocatoria de elecciones atendiendo a la siguiente regla. A. Todos los partidos judiciales cuentan al menos con un diputado. B. Ningún partido judicial puede contar con más de 3/5 del número total de diputados provinciales. C. Las fracciones iguales o superiores a 0,50 que resulten del reparto proporcional se corrigen por exceso, y las inferiores por defecto. Los diputados se repartirán entre los partidos judiciales de la correspondiente provincia, mediante el sistema de asignar un diputado a cada partido judicial, y los restantes proporcionalmente a la población de los mismos, sin que algún partido judicial pueda contar con más de 3/5 del número total de diputados provinciales. Elección interna de diputados. Realizada la asignación de puestos de diputados, conforme a lo señalado anteriormente, la Junta Electoral convocará por separado dentro de los 5 días siguientes a los concejales de los partidos políticos, coaliciones, federaciones y agrupaciones que hayan obtenido puestos de diputados para que elijan de entre las listas de candidatos avaladas al menos por 1/3 de dichos concejales a quienes hayan de ser proclamados diputados, eligiendo además 3 suplentes para cubrir por su orden las eventuales vacantes. Efectuada la elección, la Junta de Zona proclama los diputados electos y los suplentes, expide las credenciales correspondientes y remite a la Junta Provincial y a la Diputación certificaciones de los diputados electos en el partido judicial. La duración del mandato de los diputados provinciales será de 4 años. Competencias del Pleno. El artículo 33 apartados 2, redactado por Ley 11/1999, 21 de abril, BOE 22 de abril, de modificación de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local y otras medidas para el desarrollo del gobierno local, en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial y en materia de aguas, y 3 establecen que corresponde en todo caso al Pleno. A. La organización de la Diputación. B. La aprobación de las ordenanzas. C. La aprobación y modificación de los presupuestos,
la disposición de gastos dentro de los límites de su competencia y la aprobación provisional de las cuentas, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. D. La aprobación de los planes de carácter provincial. E. El control y la fiscalización de los órganos de gobierno. F. La aprobación de la plantilla de personal, la relación de puestos de trabajo, la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los funcionarios y el número y régimen del personal eventual. G. La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público. H. El planteamiento de conflictos de competencias a otras entidades locales y demás administraciones públicas. I. El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la corporación en materias de competencia plenaria. J. La declaración de lesividad de los actos de la Diputación. K. La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada en el ejercicio económico exceda del 10% de los recursos ordinarios, salvo las de tesorería, que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento supere el 15% de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. L. Letra L. Del número 2 del artículo 33 derogada por la Ley de Contratos del Sector Público. M. La aprobación de los proyectos de obra y de servicios cuando sea competente para su contratación o concesión, y cuando aún no estén previstos en los presupuestos. N. P. Letra N. Del número 2 del artículo 33 derogada por la Ley de Contratos del Sector Público. Ñ. Aquellas atribuciones que deban corresponder al Pleno por exigir su aprobación una mayoría especial. O las demás que expresamente la atribuyan las leyes. Corresponde igualmente al Pleno la votación sobre la moción de censura al presidente y sobre la cuestión de confianza planteada por él mismo, que serán públicas y se realizarán mediante llamamiento nominal en todo caso, y se rigen por lo dispuesto en la legislación electoral general. Número 3 del artículo 33, redactado por el apartado 1 del artículo 1 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local. El Pleno puede delegar el ejercicio de sus atribuciones en el presidente y en la comisión de gobierno, salvo las enunciadas en el número 2, letras A, B, C, D, E, F, H y Ñ y número 3 de este artículo. Número 4 del artículo 33 introducido por Ley 11/1999, 21 de abril. BOE 22 de abril, de modificación de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y otras medidas para el desarrollo del gobierno local, en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial y en materia de aguas. Las comisiones informativas. Hay que tener en cuenta que tras la modificación de la Ley 7/1985 efectuada por la Ley 11/1999, las comisiones informativas pasan a ser consideradas órganos necesarios. El ROFRJEL las llama comisiones informativas y determina que son órganos complementarios. Pero la LBRL en su art. 20 enumera los órganos necesarios, y entre ellos la Comisión Especial de Cuentas y los órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno. Es decir, las comisiones informativas del ROFRJEL. Lo que determine la LBRL prevalece sobre lo que establece el ROFRJEL, ya que este es un reglamento de desarrollo. Por tanto, los órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, son órganos necesarios, que existirán en los municipios de más de 5.000 habitantes, y en los de menos en que así lo disponga su reglamento orgánico o lo acuerde el Pleno, si su legislación autonómica no prevé en este ámbito otra forma organizativa. La Comisión de Cuentas es un órgano necesario que existirá siempre. Las comisiones informativas, integradas exclusivamente por miembros de la corporación, son órganos sin atribuciones resolutorias que tienen por función el estudio,
informe o consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno, y de la Junta de Gobierno cuando ésta actúe con competencias delegadas por el Pleno, salvo cuando hayan de adoptarse acuerdos declarados urgentes. Igualmente informarán aquellos asuntos de la competencia propia de la Junta de Gobierno y del presidente que les sean sometidos a su conocimiento por expresa decisión de aquellos. Clases. Las comisiones informativas pueden ser permanentes y especiales. Son comisiones informativas permanentes las que se constituyen con carácter general, distribuyendo entre ellas las materias que han de someterse al Pleno. Su número y denominación inicial, así como cualquier variación de las mismas durante el mandato corporativo, se decidirá mediante acuerdo adoptado por el Pleno, a propuesta del alcalde o presidente, procurando, en lo posible, su correspondencia con el número y denominación de las grandes áreas en que se estructuren los servicios corporativos. Son comisiones informativas especiales las que el Pleno acuerde constituir para un asunto concreto, en consideración a sus características especiales de cualquier tipo. Estas comisiones se extinguen automáticamente una vez que hayan dictaminado o informado sobre el asunto que constituye su objeto, salvo que el acuerdo plenario que las creó dispusiera otra cosa. Composición. En el acuerdo de creación de las comisiones informativas se determinará la composición concreta de las mismas, teniendo en cuenta las siguientes reglas. A. El alcalde o presidente de la corporación es el presidente nato de todas ellas. Sin embargo, la presidencia efectiva podrá delegarla en cualquier miembro de la corporación a propuesta de la propia comisión, tras la correspondiente elección efectuada en su seno. B. Cada comisión estará integrada de forma que su composición se acomode a la proporcionalidad existente entre los distintos grupos políticos representados en la corporación. C. La adscripción concreta a cada comisión de los miembros de la corporación que deban formar parte de la misma, en representación de cada grupo, se realizará mediante escrito del portavoz del mismo, dirigido al alcalde o presidente y del que se dará cuenta al Pleno. Podrá designarse de igual forma un suplente por cada titular. En cuanto a su funcionamiento, viene regulado en los artículos 134 a 138 R o FRJEL, con carácter general. Los dictámenes de las comisiones informativas tienen carácter preceptivo y no vinculante. En supuestos de urgencia, el Pleno o la Junta de Gobierno podrá adoptar acuerdos sobre asuntos no dictaminados por la correspondiente comisión informativa, pero, en estos casos, del acuerdo adoptado deberá darse cuenta a la comisión informativa en la primera sesión que se celebre. A propuesta de cualquiera de los miembros de la comisión informativa, el asunto deberá ser incluido en el orden del día del siguiente Pleno, con objeto de que éste delibere sobre la urgencia acordada, en ejercicio de sus atribuciones de control y fiscalización. La Comisión Especial de Cuentas. La Comisión Especial de Cuentas es de existencia preceptiva, según dispone el artículo 116 LRBRL, y su constitución, composición e integración y funcionamiento se ajusta a lo establecido para las demás comisiones informativas. A la Comisión Especial de Cuentas le corresponde el examen, estudio e informe de todas las cuentas, presupuestarias y extrapresupuestarias, que deba aprobar el Pleno de la Corporación de acuerdo con lo establecido en la legislación reguladora de la contabilidad de las entidades locales. Bien a través del reglamento orgánico o mediante acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación, la Comisión Especial de Cuentas podrá actuar como comisión informativa permanente para los asuntos relativos a economía y hacienda de la entidad. Por su parte, el artículo 116 LBRL establece que las cuentas anuales se someterán antes del 1 de junio a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local, la cual estará constituida por miembros de los distintos grupos políticos integrantes de la corporación, y serán asimismo objeto de información pública antes de someterse a la aprobación del Pleno, a fin de que puedan formularse contra las mismas reclamaciones, reparos u observaciones. Todo ello sin perjuicio de que pueda denunciarse ante el Tribunal de Cuentas la existencia de irregularidades en la gestión económica y en las cuentas aprobadas. Órganos complementarios. Se consideran órganos complementarios
según la LBRL, el resto de los órganos complementarios de los anteriores, los necesarios, se establece y regula por las propias diputaciones. No obstante, las leyes de las comunidades autónomas sobre régimen local podrán establecer una organización provincial complementaria de la prevista en este texto legal. Pero según lo dispuesto en el art. 119 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, se consideran órganos complementarios. Los diputados delegados. Los consejos sectoriales. Los órganos desconcentrados y descentralizados para la gestión de servicios. Para el estudio de este tema, partimos de esta división.